yo soy optimista, pero también soy realista. México tiene los tamaños para hacer un mundial histórico. Yo sí lo veo por lo menos avanzando a cuartos de final. Esto significa que sí va a avanzar primero de grupo, se va a mantener en el Coloso y va a echar a los ingleses de John Laguna. Hijo. Y los va a mandar de vacaciones, aunque también Países Bajos podría ser otra oportunidad en combinación de llave. Ahora vamos con la parte pesimista. Tocayo. Pensé que iba a ser. Yo sé que tú no tienes tantas esperanzas, que los cohetes son para otras oportunidades y que los vas a lanzar en Navidad y Año Nuevo. ¿Cómo te va? Sí, porque me parezco a Santa Claus. ¿Será por No, Traigan los regalos, eso. matador, traigan los regalos. Jamás. 7 puntos, Tocayo. 7 puntos. Bienvenido, Lord. Placer. Gatillero, Príncipe, qué gusto saludarlos. 7 puntos, pero creo que México se queda en el famoso cuarto partido. No creo que le alcance para mucho más, aun cuando el Mundial se juega en casa. A ver, la experiencia nos dice que en el 70 Italia le metió 4 en la Bombonera, en su Bombonera. En el 86 se le pasó por encima al equipo de Bulgaria y Alemania nos echó en penales cuando me parece que México pudo haber finiquitado ese partido en el tiempo regular. De hecho, le anulan quitan un gol, bueno le al anulan Abuelo un Cruz. gol. Sí, estoy de acuerdo. Llegó al quinto partido. No creo que México pase más allá Ojo. del cuarto partido. Cuarto partido sería 16avos de final. Sí. ¿Piensas que va a ser Pues eliminado es que en 16avos y creo- no en octavos como regularmente Es que ocurre? si es Inglaterra, es un equipo que tiene mucho más calidad. Inglaterra sí hasta cuartos. Bueno, si es hasta... no sé. A ver, si Inglaterra es hasta cuartos, está bien. Quinto partido. En el caso de Javier Aguirre tendrá la oportunidad perfecta de rematar ese comentario después de 2 copas en donde no tuvo los resultados que él deseaba, que era trascender para llegar por lo menos a cuartos de final. ¿Qué cambios tácticos como técnico percibes en este Vasco con respecto a las ediciones anteriores, papá? ¿Cómo te va? Muy bien, Merca, te saludo con mucho gusto, al igual que a todos en la mesa, la gente en sus hogares. Yo veo un Vasco distinto, ¿no? Evidentemente se ha rodeado de gente que tiene una visión distinta del fútbol. Rafa Márquez, Tony Amor, la formación, la idea de juego, la forma de... Creo que ha cambiado con relación a lo que antes era el Vasco Aguirre. Sí, sigue teniendo su esencia de ser un equipo férreo, con intensidad, estructurado defensivamente, pero creo que a eso le ha agregado la cuestión ofensiva, sin que sea un Barcelona de Pep Guardiola, pero sí creo que le ha agregado hacia el frente. Yo veo a los rivales de México con mucho respeto, pero no veo a ninguno de ellos superior al equipo mexicano. Con esto no quiero decir que va a ser un paseo en el parque, pero creo que México, no de manera tranquila, puede sacar 3 victorias en la fase de grupos, aunque eso es lo que menos me preocupa. Lo que más me ocupa es que México pase en primer lugar, más allá de los puntos que pueda llegar a ser. Tiene que enfocarse en estar en esa primera posición para seguir manteniendo la localidad de permanecer en el Estadio Azteca el mayor tiempo posible. Fundamental, que sería hasta los octavos de final, según el Sí. calendario, con los 5 compromisos puestos en el Coloso de Santa Úrsula, Tocayo. Yo sí veo a Corea como el equipo más complicado del grupo. El Coincido. que creo que le puede arrancar un punto e incluso ganarle a México es Corea. Yo creo que a Sudáfrica es obligatorio ganarle en el primer partido, es el 11 de junio, y creo que también se le debe ganar sin mucho contratiempo a los checos en el tercer partido. Yo no lo veo tan sencillo el partido contra Corea, que es el segundo, y que puede ser fundamental para las aspiraciones del equipo de Javier Aguirre. ¿Contarán las formas? No lo sé. Creo que el primer partido hay que ganarlo sí o sí. Como sea, va a ser un partido complicadísimo, pero es el que hay que ganar. Hay que ganar los 3, desde luego. Sí. Pero el que creo que le puede dar el envión anímico a México para seguir. Más allá de las condiciones climatológicas, Sudáfrica no se ha logrado para el jueves adaptarse a la elevación. Tienes todo a tu favor. Ahora hay que va a llover, hay que demostrarlo en la cancha. Parece que va a llover. Pero México tiene con qué, con todo y que llueva. Ahora, esa atmósfera a la que aludes, Lord, podría también llegar a jugarle en contra al equipo mexicano, porque la afición mexicana, la que va al estadio a ver a su selección, suele ser veleidosa, y si no se le dan las cosas al equipo mexicano por ahí del minuto 75, 80 y el marcador está por azares del destino, por lo que me digan 0-0, el público mexicano suele ser veleidoso. Pero y yo depende no mucho dudaría, también cómo Paco, partido, no dudaría, Paco, que empiece a abuchar la gente. Porque suele voltearse, lo cual no está bien, ¿eh? No lo estoy justificando, ni mucho menos. Pero pasa, Paco, pasa. Y podría ser un escenario que le juegue en contra a México.
me pasa, pero cuando México no está sometiendo al rival, cuando es un partido soso y que no están terminando jugadas, ahí pasa. Pero si México, es lo que yo quiero y yo creo que va a suceder, va a someter a Sudáfrica. Y si empezamos a fallar, a lo mejor una debajo del arco, pega en el poste, eso, la gente va a seguir emocionada. Yo creo que es cuestión de que el equipo esté sometiendo al rival y que termine muchas jugadas. Para mí eso es lo que va a ser el partido. Cuando es un equipo soso, cuando no se terminan jugadas, cuando se tiene una posición de la pelota estéril, ahí es cuando la gente se desespera, ¿no? Y con toda la razón. Pero yo no veo un partido de esos. Yo veo un partido en el que México debe de ir a someter al rival, y aunque empiece a fallar y vaya al minuto 30, si la gente está viendo que le está transmitiendo muy bien lo que está sucediendo en el campo a la gente, va a seguir apoyando y apoyando y apoyando hasta que caiga el gol, ¿no? Me parece que es un poco cómo se va originando el partido, pero si México termina jugadas, yo te apuesto que eso no sucederá. Javier Aguirre ha mencionado públicamente que tiene a 26 seleccionados con exactamente el mismo nivel. Y lo entiendo, Príncipe, porque lo que hace es proteger a los suyos de cara a lo que se viene, que es la justa veraniega. Ahora, hablando de lo realmente indispensables, con los jugadores que tienen más partidos aparece Gallardo, Roberto Alvarado, Eric Lira, Alexis Vega, Raúl Jiménez, Johan Vázquez, César Montes. En esta lista tenemos idea quiénes pueden ser titulares sin tenerla garantizada. Por ejemplo, el caso de Alexis Vega, quien pensamos ha perdido el puesto titular con un elemento que se encuentra volando, que lo ha hecho en Qatar, que ha presentado una versión extraordinaria. ¿Tú crees que en este momento tenga demasiadas dudas, Javier Príncipe, con respecto a lo que va a colocar contra Sudáfrica? No, yo creo que ya tiene el once inicial claro en la cabeza y coincido con él, ¿no? O sea, que tiene 26. Obviamente él se refiere no de las mismas cualidades, pero sí el mismo nivel de acuerdo a las características individuales. O sea, yo a Alexis Vega en los últimos 2 partidos lo vi más cercano al Alexis Vega de Toluca que en anteriores encuentros con la selección nacional, lo cual me entusiasma porque se nota en mejor forma física, se nota tomando mayor responsabilidad. A un Mateo Chávez lo vi muy bien aquí en el Rose Bowl jugando contra Australia, peleándole a Gallardo, ¿no? También vi a un Edson Álvarez más pues pensante en lo que tiene que hacer dentro del terreno de juego y asumiendo ese liderazgo desde tener los pies en la tierra. Y veo que el nivel de cada uno de los jugadores va subiendo de acuerdo a sus principales características. Yo creo que si pones a Gallardo o si pones a Mateo Chávez dependerá mucho de lo que quiere el Vasco dependiendo del rival. Si pones a Santiago, a Raúl, al Memote o a la Hormiga dependerá de lo que necesite al equipo, al igual que Alexis Vega o el Chino Huerta. Yo confío en los 26. Me puede gustar más uno u otro, pero creo que los 26 tienen lo que se necesita dependiendo del rival para que México pueda competir de buena manera, sobre todo con los 3 rivales que va a enfrentar en la fase de grupos. ¿Se acuerdan de Shabalala, ese futbolista que marcó gol contra la selección mexicana? Extraordinario, al minuto 56, si no me equivoco, en esa inauguración. Pues tuvo un partido de leyendas en Pachuca Hidalgo, en donde tomó el micrófono para decir: México es favorito, sí, pero cuidado con el susto. Y el entrenador de Sudáfrica opina lo mismo. Y el Conejo Pérez, ¿qué mencionó? I think we respect each and every opponent, and obviously Mexico is the host nation. They'll be hyped up. I think they'll be passion-driven. So we will not be playing against 11. On the 11th, we'll be playing against the whole nation. So it's exciting, and we look forward to it. Es lo mejor que le puede pasar a uno como jugador, sin duda. Sí es una responsabilidad muy grande, pero al final creo que los chicos están preparados para eso y nada, que lo disfruten, que lo vivan intensamente y que, bueno, obviamente que busquen trascender en este mundial. Mira, para mí cualquiera de los 3 están listos para encarar este mundial. Están en la lista, son elegibles y cualquiera puede estar. Creo que hoy por ahí Tala lleva un poco la ventaja, pero tú sabes que aquí nada está escrito y bueno, habrá que esperar, pero no me cabe la menor duda que en la portería no vamos a tener complicaciones. I had the experience as a player 40 years ago, and this is no difference with now. Altitude is altitude. So I know that we had to be here so many days before, because we need that adaptation and be careful also with what we do on training. But again, the boys will be ready Thursday.
Hugo Bros, Shabalala, saben que México es favorito por obvias razones, futbolística y también anímicamente hablando, tiene el tricolor mano, es más, basta con ver las apuestas. Ahora, Paco, hablemos de Gilberto Mora, este futbolista que emociona a más de uno, el más joven en disputar esta competición, para esta edición, claro está. ¿Pesa más ese talento desparpajado por parte de Gilberto Mora o lo que puede presentar la experiencia de Orbelín y o Alvarado? Mira, yo te voy a decir mi opinión que de lo que he visto y de lo que he analizado en los últimos partidos de la selección, es que parece que Gilberto tiene más tiempo jugando en la selección que Orbelín y Alvarado, ¿no? Wow. Se ve mucho más maduro, pasa la pelota cuando la tiene que pasar, sabe perfectamente dónde colocarse, no tiene miedo a terminar una jugada chutando a la portería, luego viene a defender, intenta colocarse donde debe defenderse, y la realidad es que ni Orbelín ni el Piojo Alvarado han dado el do de pecho en la selección en los últimos partidos, me refiero, y si lo llevamos a comparación, me parece que para mí me ilusiona mucho que sea joven Gilberto Mora, que parezca que ya tiene mucho tiempo jugando en la selección y que parece que es un jugador muy maduro y muy centrado, gracias también a su padre, ¿no? Que lo lleva bastante bien. Pero también él no se ve que esté de ninguna manera fuera de su órbita, ¿no? Que te agrandes o que tengas muchos excesos de confianza dentro del partido. Me parece que siempre juega serio y eso es lo que valoro más de este jugador, que tiene mucho talento, juega serio y sobre todo que pesa a la hora de que pasa la pelota por él. Y con Orbelín y con el Piojo, la realidad es que no acaba de pesar cuando pasa la pelota con ellos, el rendimiento para con la selección. La pelota no te pide carnet, ¿no? Si lo sabrán los dos futbolistas que nos flanquean. La pelota no sabe si tienes 17, 25 o 33 años. No te pide identificación ni el pasaporte. Si Ricardo Lavolpe se atrevió a poner a Andrés Guardado en el partido, uno de los partidos más bravos de México en la historia contra Argentina en Alemania, que no lo haga Javier Aguirre ahora con Gilberto Mora, no me parecería descabellado verlo incluso iniciar el partido contra Sudáfrica, porque además creo que el rival te lo permite. No es un equipo que te vaya a atacar, es un equipo que te va a esperar, que se va a guarecer, que se va a defender bien, y creo que es una buena oportunidad para poner un chavo que ya tiene 17 años, va a cumplir 18, tiene desenfado, es un tipo que encara, ¿no? Que puede meter pelotas filtradas entre líneas. No sé, Príncipe, a mí me parece que sería refrescante ver a un tipo como Gilberto Mora, y por qué no desde el primer partido. Bueno, yo opino así, es mi punto de vista. Pues estoy de acuerdo, pero siempre y cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque la comparación no me parece tan justa, porque el Vasco Aguirre ha utilizado en otra posición a Gil Mora, al menos así lo ha hecho en los últimos partidos. No lo ha puesto en la posición ni de Orbelín por la banda, ni la de Alvarado, que jugó en la misma banda. Entonces, compararlos con ellos y lo que han hecho me parece que en este momento es complicado. Después, Andrés Guardado jugó contra Argentina en un momento complicado, sí, porque era lo que necesitaba. Sé que era otra México posición, por la izquierda, porque no los comparé por posición, Príncipe. O sea, comparé por la juventud. Pero es que la pregunta es ¿quién merece estar más? ¿Alvarado, Orbelín o Gilberto Mora? ¿No? O sea, la pregunta compara a estos tres jugadores, y a mí me parece que, de acuerdo a lo que decía Paco, sí, Gilberto Mora juega de mediocampista, entonces tendría que jugar o por Fidalgo o por Romo o por alguno de los de medio campo, que es donde lo está utilizando Javier. No por un costado, que a mí, con mucho respeto, no me parece que Gilberto Mora es un jugador que te va a dar desequilibrio por un costado. Me parece un jugador muy inteligente, pero no es un jugador veloz. Mentalmente sí, pero no físicamente. Ahora, Guardado jugó contra Argentina porque era necesaria las características de Guardado contra Argentina, como lo hizo el gringo Castro por derecha, en una posición que normalmente no jugaba. Entonces, ahí Lavolpe demuestra que pone lo que tiene a disposición de acuerdo al rival. Y creo que para este primer partido, a menos que cambien a un 4-2-3-1, donde veo a Gil Mora jugando como media punta, no me parece que en el 4-3-3 ¿y lo ves pueda descabellado jugar por los costados. Sí, por que dentro. Modifique el esquema táctico para el primer partido? O sea, no, digo, pero ¿por qué cambiar, no? ¿Por qué cambiar tu 4-3-3? Porque es 4-3-3, claro, estoy de acuerdo. Entonces, ¿y no puede jugar como un volante por afuera, Gil Mora?
No, es que no juega con volantes por afuera la selección, no juega con dos interiores, alguno desciende, el otro aparece como media punta, los extremos a veces vienen a incrustarse en el medio campo, entonces en esta forma y estructura ofensiva que tiene México, yo veo a Gil Mora más jugando como un interior que como un extremo. O sea, con Lira... Creo que sí valdría la pena cambiarlo. Obviamente con Lira como 5, pero poniendo a un costado a Fidalgo y a Mora acompañándolo en el medio Y a campo. Chávez. ¿No lo ves así? Yo Pero pondría aquí hemos visto muchas veces que a que Lira, no- a Chávez y a Mora. Dime, en ese 4-3-3 que estamos describiendo, México no tiene extremos para jugar con 4-3-3 por fuera. Sus extremos o los que juegan por fuera Alvarado, son los laterales. Alexis. Solo Siempre tira por dentro a esos extremos, porque los hace jugar por dentro. Llámese Alexis, llámese Quiñones, llámese Mora, Fidalgo también a veces lo ha puesto ahí, me parece que cuando juega en Puebla, juega por dentro. O sea, acumula esos que están, porque no tiene un extremo puro. Entonces, por eso los pone por dentro. Yo me refería, Huerta, ¿no? Príncipe, a que bueno, El merece Chino el es el único, único. y a veces que no juega. Y Huerta empezó jugando de interior. Yo lo tuve en Mazatlán y en Chivas empezó jugando de interior. Luego lo fueron medio colocando en Pumas como extremo de izquierdo por necesidades, ¿no? Yo me refería al rendimiento con la selección de estos tres jugadores, que me parece, yo así entendí la comparación, no por la posición, ¿no? En Correcto, rendimiento sí, me parece claro. que ha dado mucho más rendimiento Gilberto que Orbelín y que Alvarado, ¿no? La selección mexicana tiene ya la prueba esta semana. Es el jueves y va a ser un compromiso vital para las aspiraciones del tricolor. ¡Pausa! Javier Aguirre observó de cerca esta semana los entrenamientos de los dos porteros que pelean la titularidad del Tri para el debut del Mundial. Y hay un video que se filtró desde el Centro de Alto Rendimiento que dice más sobre quién va a jugar el jueves que cualquier declaración oficial del cuerpo técnico. Uno de los jugadores más talentosos que ha tenido Chivas en los últimos años salió del Guadalajara buscando minutos y terminó esta semana haciendo algo que ningún Chiva hermano esperaba ver cuando se fue. Gabriel Milito confirmó esta semana que la filosofía con la que tomó el mando del rebaño no va a cambiar. Y hay un detalle específico sobre cómo gestiona a los jugadores que no siguen la línea, que dice más sobre el tipo de entrenador, que es de lo que cualquier resultado deportivo puede explicar. Hay dos nombres de la cantera Chiverío que aparecieron esta semana como las opciones internas para resolver una posición que llevaba semanas siendo tema de debate, y la decisión que tomó la directiva sobre esa posición dice algo importante sobre la filosofía de Chivas en el mercado. Y uno de los históricos del fútbol mexicano analizó esta semana el papel que un Chiverío específico va a tener en el ataque del Tri durante el Mundial, y su argumento táctico es más sólido de lo que parece a primera vista. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita. ¡Comenzamos! Empecemos con la noticia que más define el rumbo del rebaño para el Apertura 2026. Porque antes de hablar de fichajes, de porteros mundialistas y de jugadores de cantera, hay que entender la base sobre la que todo lo demás se va a construir en el proyecto de Gabriel Milito para la siguiente temporada. El periodista Jesús Bernal reveló esta semana en su canal de YouTube que el Guadalajara va a mantener la mano dura con la que Milito llegó hace poco más de un año, y lo que dijo sobre cómo funciona ese liderazgo desde adentro del vestuario chiverío es exactamente la información que la afición necesita para entender por qué el rebaño ha progresado de manera tan consistente bajo el técnico argentino, aunque los títulos todavía no hayan llegado. Las palabras de Bernal fueron precisas y sin rodeos. Mano dura. Ha sido parte de la filosofía del profe Gaby Milito. Hasta el momento le ha funcionado y no es algo que esté negociable en el equipo. El liderazgo de Milito no es militarizado, no es tan a rajatabla. Es un técnico que apapacha a sus jugadores, pero es un técnico que tiene mucha exigencia. Si tú andas de fiesta, si tú no le metes al 100 al trabajo, si tú no haces lo que te corresponde a un profesional del fútbol, vas para afuera. Esa descripción tiene dos partes que merecen analizarse por separado porque juntas pintan un cuadro de liderazgo más complejo y más efectivo de lo que la frase mano dura sugiere a primera lectura. La primera parte es la exigencia. Milito no tolera la falta de profesionalismo, no negocia con las actitudes que considera inaceptables en un vestuario de alto rendimiento y no hace excepciones basadas en el nombre o el historial del jugador. Si no cumple con los estándares de la institución, sale, independientemente de cuánto costó el fichaje o cuántos años lleva en el club.
Eso crea una cultura donde cada jugador entiende que su lugar en el equipo depende de su conducta y su entrega diaria y no de las simpatías del técnico ni de los caprichos del mercado. La segunda parte es el cariño, y esa es la que muchos análisis de Milito ignoran porque es menos dramática que la mano dura, pero igual de determinante para el funcionamiento del vestuario. El técnico argentino construye relaciones genuinas con sus jugadores, los conoce, los respalda cuando los resultados no acompañan. Está presente en los momentos difíciles que van más allá del fútbol. Esa combinación de exigencia y cercanía humana es exactamente lo que produjo las 2 escenas que Bernal citó como los mejores ejemplos del progreso del rebaño bajo Milito. La remontada ante el Atlético de San Luis en el Apertura 2025 y la que ocurrió frente a Tigres en la liguilla del Clausura 2026. En ambos casos el equipo estuvo en desventaja y encontró la manera de revertir la situación con una convicción colectiva que no se construye en un día ni en un torneo, sino a lo largo de meses de trabajo en la misma dirección. Hay un dato que Bernal también reveló y que dice mucho sobre la consistencia con la que Milito aplica esa filosofía. Varios futbolistas que militaron en Chivas durante su gestión tuvieron que irse específicamente porque no mantuvieron la línea que el técnico exige. No se fue la gente sin talento, se fue la gente que no pudo o no quiso ajustarse a los estándares de conducta que Milito considera innegociables. Eso explica algunos movimientos de mercado que en su momento generaron extrañeza entre la afición chiverío y que vistos con esta información adquieren una coherencia que antes no tenían. El rebaño que Milito está construyendo no es el más talentoso de la Liga MX, pero es probablemente el que tiene la cultura interna más sólida y más consistente de todo el fútbol mexicano. Y esa cultura es el cimiento sobre el que se va a construir el salto de calidad que la afición lleva esperando desde que llegó el argentino. Pero hay varias situaciones de mercado que esta semana tuvieron actualizaciones rápidas que el chiverío necesita conocer antes de entrar en los temas más importantes del video. 4 datos rápidos antes de continuar. Hugo Camberos se queda en Chivas. Confirmado, la directiva respetó su decisión de pelear por un lugar trabajando en la pretemporada con Milito. Leonel Calderón hará la pretemporada con el primer equipo. El joven de 18 años campeón con la Sub-21 que se formó en Xolos, junto a Gilberto Mora, tiene su oportunidad de mostrarse. Alejandro Gómez sigue en la lista de seguimiento de Chivas sin que haya avanzado a negociaciones activas. El canterano del Atlas, que juega en Tijuana, está en la carpeta, pero sin oferta todavía. Y el obstáculo del salario de Eric Gutiérrez para ir al Atlas persiste. El Atlas no puede absorber fácilmente los 13 millones de pesos anuales que percibe el mediocampista, y Guti difícilmente acepta un recorte. Santos Laguna sigue como alternativa, pero implica mudanza familiar que el jugador quiere evitar. Esa novela sigue sin resolverse. Diego Ochoa salió de Chivas buscando minutos y terminó esta semana en un lugar que ningún chiva hermano esperaba cuando se fue del Guadalajara. El defensor canterano, que pidió salir del club después de regresar de su préstamo con FC Juárez, convencido de que con Gabriel Milito iba a tener poca cantidad de minutos en el primer equipo, está cedido al Necaxa de Aguascalientes y en teoría debería estar preparándose para su nueva aventura con los Rayos. Sin embargo, esta semana trascendió una imagen que sorprendió a todo el mundo chiverío. Diego Ochoa, trabajando como sparring de la selección mexicana que se prepara para debutar ante Sudáfrica en el Mundial 2026. La historia que rodea esa imagen merece contarse con el contexto que le da sentido completo. Ochoa fue convocado a la selección mexicana Sub-23, lo que ya era una señal de que el nivel que mostró en su etapa de formación en el Guadalajara sigue siendo reconocido en las categorías juveniles del Tri. A partir de esa concentración, el defensor fue llamado para trabajar como sparring del equipo de Javier Aguirre, un rol donde los jugadores, en preparación para el primer equipo, enfrentan a los titulares en los entrenamientos para simular las condiciones de partido antes de los compromisos importantes. Para entender la ironía que encierra esta situación, hay que entender la cadena completa de decisiones que llevaron a este punto. Ochoa salió de Chivas porque consideraba que Milito no le iba a dar los minutos que necesitaba para crecer. Fue cedido al Necaxa para tener regularidad. Y terminó siendo el tipo de jugador cuya calidad es reconocida por la Federación Mexicana para trabajar junto a los seleccionados que van a jugar un mundial, exactamente el tipo de exposición que Milito quería darle
si hubiera decidido quedarse en Verde Valle y pelear por su lugar con la misma actitud que esta semana demostró tener Hugo Camberos. No hay una lección moral simple en esta historia porque las circunstancias de Ochoa y Camberos son diferentes en aspectos importantes que van más allá de la actitud frente al técnico. Pero la imagen del ex chiverío trabajando con la selección como sparring, mientras su ex compañero de cantera se queda peleando por titularidad en Verde Valle, es exactamente el tipo de contraste que el fútbol produce y que habla de los caminos completamente distintos que pueden tomar dos jugadores de perfil similar cuando toman decisiones diferentes en el mismo momento de sus carreras. Pero hay una situación que esta semana tomó una dirección muy específica dentro de la institución chiverío y que dice algo importante sobre cómo piensa Milito cuando tiene que resolver problemas de plantel sin recurrir al mercado externo. Luis Rey y Samir Inda son las opciones internas que Chivas considera para aumentar la competencia en la posición de contención junto a Fernando González. El periodista Jesús Bernal reveló que la directiva no busca incorporar un nuevo futbolista del mercado para ese puesto. En cambio, apuesta por dos elementos que ya pertenecen a la institución y que Milito va a evaluar de cerca durante la pretemporada. Para entender la dimensión de esa decisión hay que entender primero qué significa el rol de Fernando González, el oso, en el esquema de Milito y por qué la posición genera debate entre la afición chiverío. El mediocampista de contención en el sistema del técnico argentino tiene responsabilidades que van mucho más allá de la recuperación del balón. Tiene que ser el organizador que distribuye el juego desde la base, el que da seguridad a los defensores cuando el rival presiona alto y el que tiene la inteligencia táctica para leer exactamente cuándo debe retener el balón y cuándo debe acelerar la circulación. González tuvo un torneo irregular en el Clausura, con partidos donde cumplió con solvencia esas funciones y otros donde su presencia en la zona fue inconsistente de maneras que el equipo pagó en los momentos más exigentes de la campaña. Luis Rey llega al primer equipo después de su préstamo en Puebla, donde encontró continuidad en una posición diferente a la que lo formó en Chivas. El defensor central, que se convirtió en mediocampista de contención durante su etapa con la Franja, en una adaptación que pocos anticipaban, es exactamente el tipo de historia que Milito valora. Un jugador que tuvo la inteligencia para reinventarse tácticamente cuando el contexto lo exigía y que regresa al Guadalajara con una herramienta nueva que antes no tenía. Si esa adaptación fue genuina y no circunstancial, puede ser exactamente lo que Milito necesita para tener más opciones reales en esa posición sin tener que recurrir al mercado. Samir Inda es la historia más emocionante de las dos porque es completamente de cantera. El joven mediocampista debutó en Primera División de la mano de Milito con un gol desde fuera del área en sus primeros minutos. Exactamente el tipo de debut que genera una marca inmediata en la memoria de la afición. Continuó su proceso con el tapatío ganando regularidad y acumulando la experiencia competitiva que un jugador joven necesita antes de asumir responsabilidades en el primer equipo. La pregunta que la pretemporada tiene que responder sobre Inda no es si tiene talento, eso está documentado. La pregunta es si tiene la madurez táctica para ejecutar las funciones de contención que Milito necesita en un equipo que va a competir en la Liga MX desde el primer día con las exigencias máximas. Lo que resulta más interesante de esta decisión institucional de apostar por opciones internas en lugar de ir al mercado es lo que dice sobre la filosofía de Milito respecto al desarrollo de los jugadores que tiene disponibles. El técnico argentino no busca soluciones de mercado para cada problema que aparece en el plantel. Primero agota las posibilidades internas y solo va al mercado cuando la solución interna genuinamente no existe. Esa postura no es solo financieramente inteligente, sino que envía un mensaje muy específico a todo el vestuario. El trabajo en la pretemporada tiene consecuencias reales sobre quién juega en la apertura. Nadie tiene el lugar garantizado por el mercado. Nadie lo pierde sin haber tenido la oportunidad de defenderlo dentro del campo, pero hay algo que ocurrió esta semana que tiene a toda la afición chiverío con una emoción diferente a la del mercado y tiene que ver con el papel que uno de los suyos va a tener en el partido más importante que ha jugado México en mucho tiempo. Si llegaron hasta aquí es porque el rebaño sagrado les corre por las venas. Denle like ahorita, ayuda a que más Chiva hermanos encuentren este análisis y seguimos con lo más importante del video. Oribe Peralta analizó esta semana el papel que Brian Gutiérrez va a tener en el ataque del Tri durante el Mundial y lo que dijo el hombre que anotó el gol más importante de la historia del fútbol mexicano tiene más peso táctico del que parece a primera lectura. Peralta habló con Claro Sports y fue específico sobre lo que vio en el medio campo del Tri durante los amistosos de preparación.
El mediocampo que vi en Toluca, la verdad que me gustó mucho, sobre todo por la intensidad, porque se adaptan muy bien y eso es lo que tienes que poner en una selección. Jugadores que se complementan muy bien y se conozcan. Esa lectura del mediocampo como unidad colectiva, no como suma de individualidades, es exactamente la perspectiva que tiene alguien que jugó en equipos de alto rendimiento durante años y que sabe que los partidos difíciles se ganan con funcionamiento colectivo y no con figuras individuales. Y después llegó la parte que más interesa al chiverío. Brian lo está haciendo muy bien. Se está metiendo muy bien, es un jugador que además del buen manejo de pelota que tiene pisa muy bien el área, y eso le da un acompañamiento más importante a Raúl. Esa frase de Peralta no es un elogio genérico, es una descripción táctica muy específica de lo que Gutiérrez aporta al sistema de Aguirre, que ningún otro mediocampista del Tri puede dar exactamente de la misma manera. Cuando Peralta dice que Gutiérrez pisa muy bien el área, está describiendo algo que en el fútbol se llama llegada desde segunda línea, la capacidad de un mediocampista de aparecer en el área rival en el momento correcto para convertirse en una opción de gol adicional al delantero centro. Eso no es un atributo que todos los mediocampistas tienen. Requiere una lectura del juego muy específica que permite al jugador leer cuándo puede dejar su posición base sin que eso comprometa el equilibrio del equipo. El 11 que filtró el periodista Gibran Araige para el debut ante Sudáfrica tiene a Rangel en el arco, el chiverío más importante de todos en ese 11, con Eric Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez en el medio campo y Raúl Jiménez y Julián Quiñones en el ataque. Si esa alineación se confirma, 3 jugadores directamente vinculados al Guadalajara van a estar en el campo desde el primer minuto del partido inaugural de México en un mundial jugado en casa. Rangel deteniendo balones en el arco que él mismo construyó en Verde Valle. Gutiérrez pisando el área como Peralta describió, y Alvarado, aunque no aparece en el 11 de Araige, que en los amistosos fue titular y cuya ausencia en ese 11 proyectado genera una pregunta que hay que responder antes del jueves. Pero mientras el debate sobre el mediocampo y los extremos tiene sus matices, la pregunta que concentra absolutamente toda la atención del chiverío en este momento es una sola y tiene que ver con el arco. Raúl Rangel versus Guillermo Ochoa. El jueves llega la respuesta y lo que ocurrió esta semana en el centro de alto rendimiento da pistas muy específicas sobre en qué dirección está pensando Javier Aguirre, aunque el técnico vasco se haya cuidado muy bien de no dar ningún gesto definitivo frente a las cámaras. Azteca Deportes publicó un video de la práctica del Tri, donde se puede ver a Aguirre observando de cerca los trabajos de Rangel y Ochoa con el entrenador de porteros. Las imágenes dicen más que cualquier declaración de rueda de prensa. Rangel aparece siendo exigido en distintas situaciones y respondiendo bien, con seguridad en las salidas, con posicionamiento correcto en los remates y con la comunicación con la defensa que un portero titular necesita tener automatizada antes de un debut mundialista. En el caso de Ochoa, el video muestra una reacción correcta ante un remate del propio Rangel, que también estaba siendo usado para generarle situaciones, pero con un detalle que los ojos expertos no pasaron por alto. Ante una situación de achique da un rebote largo que en un partido real podría generar problemas serios al equipo. Ese detalle no es necesariamente definitivo. Los entrenamientos tienen sus variables y un rebote en la práctica no determina si un portero va a ser titular o no en un mundial. Pero cuando se suma a todo el contexto que rodea la situación de los dos porteros, Rangel como titular en los amistosos previos, Ochoa sin minutos recientes en las pruebas de preparación, el propio Memo declarando que trabaja para jugar el 11 de junio, ese rebote en el achique forma parte de un cuadro más amplio que apunta en una dirección clara. La postura de Ochoa merece respeto y análisis honesto al mismo tiempo. Sus palabras en el CAR fueron de un profesional que no se rinde, aunque todas las señales externas sugieran que el puesto no es suyo. Me he estado preparando para estar al 100% a disposición del entrenador, trabajando para poder estar en la cancha el día 11, si así lo decide el entrenador. Esa declaración tiene dos lecturas posibles. La primera es la de un portero con 5 mundiales encima que sabe que mientras el técnico no anuncie el 11, cualquier cosa puede ocurrir. La segunda es la de un futbolista excepcional que ha aprendido a gestionar la incertidumbre con la serenidad que solo da la experiencia, sabiendo que si no juega el 11 de junio puede ser crucial en otro momento del torneo. El antecedente que Miguel Ayun mencionó esta semana no es menor.
En la Copa del Mundo de 2010, Ochoa arrancó como suplente y terminó siendo el portero de la histórica victoria ante Argentina. Ese precedente existe, Aguirre lo conoce. Y si hay alguien capaz de aprovechar ese tipo de oportunidad imprevista, ese alguien es Guillermo Ochoa. Pero los hechos de esta semana apuntan en la dirección del chiverío. Rangel respondió bien ante la observación directa de Aguirre. Los reportes más consistentes lo sitúan como titular. El 11 filtrado lo incluye en el arco. Y la afición de Chivas, que desde el 1 de octubre de 2023, cuando el Tala debutó en Primera División, empezó a intuir que estaba viendo a algo especial, tiene razones reales para pensar que el jueves, el portero que defiende el arco del Tri en el Estadio Azteca frente a 75,000 personas es el mismo que se formó en Verde Valle. ¿Creen que Rangel va a ser el titular el jueves? Y si Aguirre sorprende a todos con Ochoa, ¿creen que el Tala tiene la mentalidad para responder cuando llegue su oportunidad dentro del torneo? Échenme sus respuestas en los comentarios en el próximo video. Les voy a contar qué pasó exactamente en el entrenamiento del martes entre Aguirre y los dos porteros, el momento específico que, según fuentes cercanas al cuerpo técnico, terminó de inclinar la balanza en una dirección. Suscríbanse para no perdérselo, denle like si llegaron hasta aquí, activen la campanita para no perderse ningún análisis y nos vemos en el próximo video.